Hoy hablaremos del epicentro de los enigmas del Perú, el Coricancha. Este recinto sagrado fue un eje de saberes científicos, cósmicos y religiosos. El Olimpo, donde iban a parar los ídolos de los dioses conquistados, de los pueblos civilizados y sometidos por los incas. Además, concentraba todas las piezas de oro y plata que eran incautadas durante el incanato. A pesar de no ser una fortaleza, sino más bien un templo solar, sus muros gigantes, hechos con la arquitectura anacrónica megalítica, se han mostrado indestructibles ante los centenarios terremotos que ha sufrido el Cusco, y da la impresión de robustecerse con cada movimiento de tierra. En enero de 1533, las operaciones militares españolas en Perú alcanzan su momento más dramático. Atahualpa, prisionero ya de Pizarro y sus hombres, promete pagar un cuantioso rescate por su libertad, que se fija en 88 metros cúbicos de oro macizo, amén de otras riquezas igualmente. La recaudación del botín le dará tiempo a Atahualpa. Este permite que 3 españoles, Martín Bueno, Pedro Martín y uno de los Zárate del grupo de Pizarro, entren en el Coricancha y, ayudados por los Cañaris, quienes fueron los últimos en ver este recinto en toda su majestuosidad, procedieron a arrancar 700 planchas de oro de 2 kilos de peso cada una, y sacaron de sus nichos a las momias de los incas. Luego desprendieron las máscaras de oro de sus rostros. También se llevaron un enorme disco solar, entre otras maravillas. Era tanto el botín que se libraron muchas estatuas de oro que no pudieron cargar. Entonces Atahualpa podría haber escondido en las chincanas buena parte del ajuar del templo sagrado del Coricancha. La crónica de Garcilaso de la Vega lo confirma, pues dice que el lugar estaba enchapado con enormes planchas de oro, destacando una sobre las demás, que tenía la apariencia del sol y que daba de pared a pared. Estaba muy finamente detallada, se veían su rostro y sus rayos de fuego. Además, se menciona que existía un jardín, donde estaban representadas en oro y plata, plantas, animales y las estatuas de los incas. El historiador Raúl Porras Barnechea escribe: un mito trágico y una leyenda de opulencia mecen el destino milenario del Perú, una de las más viejas civilizaciones. Millares de años antes que el hombre apareciera sobre el suelo peruano, el futuro histórico del Perú estaba escrito con caracteres indelebles de oro y plata, cobre y plomo, en las rocas eruptivas del periodo terciario. Los metales eran semejantes a seres vivos que crecían como las raíces de los árboles bajo la tierra y maduraban diversamente en las tinieblas telúricas, regidos por los astros y el cuidado de Dios. El oro del mito incaico fulgura desde el primer momento de su aparición. El brillo del oro es un atributo esencial de su realeza, de su procedencia solar. El oro es señal de preeminencia y de señorío. Los fundadores del imperio, las 4 parejas paradigmáticas presididas por Manco Cápac, usaban todavía la honda de piedra para derribar cerros, pero traen ya como pasaporte divino sus arreos de oro para deslumbrar a la multitud agrícola en trance de renovación. Los 4 hermanos Ayar portan alabardas de oro, sus mujeres llevan tupus resplandecientes y en las manos auquillas o vasos de oro para ofrecer la chicha nutricia de la grandeza del imperio. La figura de Manco, el fundador del Cusco y de la dinastía imperial incaica, fulge de oro mágico, solar y sobrenatural. El dios Tunupa, que pasa fugitivo por la tierra, deja en manos de Manco un palo que se transforma luego en el Tupayauri o cetro de oro, insignia imperial de los incas. Manco sale en la leyenda de Tamputoco de una ventana, la Capajtoco, enmarcada de oro, y marcha llevando en la mano el Tupayauri o la barreta de oro que ha de hundirse en la tierra fértil y que le ha de defender de los poderes de destrucción y del mal. Mientras sus hermanos son convertidos en piedra, él detiene el furor demoníaco de las huacas que le amenazan y fulmina con el Tupayauri a los espíritus del mal que se atraviesan en su camino.
Cuando Manco manda construir la Casa del Sol, el Inti Cancha ordena hacer a los plateros una plancha de oro fino, que significa que hay hacedor del cielo y tierra, y la manda poner en el Templo del Sol y en el jardín inmediato a este, a la vez que hace calzar de oro las raíces de los árboles y colgar frutos de oro de sus ramas. El oro se convierte para los incas en símbolo religioso, señal de poderío y blasón de nobleza. El oro es para las vasijas del templo y la lámina de oro que sirve de imagen del sol colocada hacia el oriente, que debe recibir diariamente los primeros rayos del astro divino y protector. El Inca, vencedor, exige de los pueblos vencidos el tributo primordial de los metales y el oro, que ha de enriquecer los palacios del Cusco y el templo de Coricancha. Todo el oro del Collao, de los Aymaraes y de Arequipa, y por último del Chimú, de Quito y de Chile, afluye al Cusco imperial. Los ejércitos de Pachacútec vuelven cargados de oro, plata, humiña o esmeraldas, mulli o conchas de mar. De la época de Pachacútec y sus sucesores proviene el esplendor áureo del Cusco, que deslumbró a los españoles. El Templo del Sol se reviste de una franja de oro de ancho de 2 palmos y 4 dedos de alto, que destella sobre la tranquita azul de la piedra severa. El disco del sol era de oro macizo, como una rueda de carro. La estatua del sol, llamada Punchau, con figura humana y tamaño de un hombre, obrada toda de oro finísimo, con exquisita riqueza de pedrería. Su figura de rostro humano, rodeada de rayos, era también maciza. De oro se hacen los ídolos pares del sol, Huiracocha y Chuquilla, el relámpago, y las 2 llamas o auquénidos de oro, que con las 2 de plata recordaban la entrada de los Ayar al Cusco. Estaban cubiertas las imágenes áureas de las divinidades femeninas, Palpacillo e Incaogyo, y las momias de los incas, desde Manco a Huiracocha, puestas en hilera frente al disco del sol. Pachacútec manda guarecerlas también con el metal divino. Cúbreselas con máscaras de oro, medalla de oro o canipa, brazaletes, cetros a los que llaman yauris o chambis, ajorcas o chipanas y otras joyas y ornatos de oro. Las paredes del Templo del Sol tenían en las junturas de sus piedras oro derretido. Se revisten enteramente como de tapicería de planchas de oro, y el Inca, todopoderoso, manda que los queros o vasos sagrados y los grandes cántaros o urpus, los platos en que comía el sol, se fundan en oro. El Jardín del Sol era una maravilla. En él todo era de oro: los terrones del suelo, sutilmente imitados, los caracoles y lagartijas que se arrastraban por la tierra, las hierbas y las plantas, los árboles con sus frutos de oro y plata, las mariposas de leve y calada orfebrería puestas en las ramas, y los pájaros en árboles que parecía, dice Garcilaso, como que cantaban o que estaban volando y chupando la miel de las flores. El gran maizal simbólico con sus hojas, espigas y mazorcas que parecían naturales. Para completar el ilusorio cuadro, 20 llamas de oro con sus recentales y sus pastores y callados, todos vaciados en oro. El metal solar es civilizador y piadoso para los incas. El mayor tributo que puede ofrecerse a los dioses. Se eliminan los sacrificios humanos o lo reduce al mínimo por el destino redentor del oro. Luego de muchos incas, la costumbre del oro cambia. Ahora el oro es requisado celosamente por el Estado, como perteneciente al Inca y al Sol, y Tupac Yupanqui ordena prender a los mercaderes que traían oro, plata o piedras preciosas y otras cosas exquisitas, para inquirir de dónde las habían sacado y descubrir así grandísima cantidad de minas de oro y plata. Y en pleno apogeo incaico se dicta la ley que ordena que ningún oro ni plata que entrase en la ciudad del Cusco de ella pudiera salir, so pena de muerte. El Cusco, con su templo refulgente y sus palacios repletos de oro, vino a ser, por obra del tabú imperial, como un intangible banco de reserva de la América del Sur.
El Inca y sus servidores resplandecen de oro y pedrerías. El Inca y su corte visten con camisetas bordadas de oro, purapuras, diademas y hojotas de oro. La vajilla del Inca y de los nobles es toda de oro. Los cántaros para su uso como de cocina, todo era de oro y plata. Beber en vaso de oro era hidalguía de señores y signo de paz. De oro eran los tambores y los instrumentos de música engastados en pedrería. Cada Inca al morir deja intacto su palacio con su vajilla y joyas que su sucesor no podrá tocar. El nuevo Inca deberá edificar nuevo palacio y mandar a los orfebres de todo el reino que le fabriquen nuevos cántaros y tupus y diademas. Cada palacio incaico queda así como un museo de los antiguos incas. En él se custodia, además por su clan Opanaca, su busto o Cuauqui, fundido en oro, mientras su momia hace guardia junto a sus antecesores en la capilla del sol del Coricancha. Estas y otras innumerables riquezas rebosaban en cada uno de los templos y palacios del sagrado ombligo del mundo. La pregunta retumba: ¿dónde están? Cuando los españoles llegaron al Cusco, estos ajuares áureos habían desaparecido. El Inca Atahualpa, astuto y sutil, comprendió que el oro, buscado ansiosamente por la soldadesca, era el precio y el talismán de su vida, e hizo espectacularmente el ofrecimiento fabuloso que llenó de asombro a su siglo y a la historia: llenar la sala de su prisión de 7 metros de largo por 5 de ancho, de cántaros, ollas, tejuelos y otras piezas de oro, y 2 veces la misma extensión de plata hasta la altura de estado y medio, o 2 metros aproximadamente. Del Cusco, de donde debía traerse el oro a Cajamarca, había por lo menos 40 días de ida y vuelta, con los que el Inca había ganado una prórroga efectiva de su vida, plazo dentro del que sus generales de Quito y del Cusco podrían reaccionar. El oro recogido por los españoles en Cajamarca y el Cusco, no obstante su caudalosidad, no fue sino muy pequeña parte de lo que de estos tesoros existía. La mayor parte de sus riquezas, dice Garcilaso, la hundieron los incas, ocultándola y enterrándola de manera que nunca más ha aparecido. Cieza refería que Paulo Inca le dijo en el Cusco que si todo el tesoro de huacas, templos y enterramientos se juntase, lo sacado por los españoles haría tan poca mella como se haría sacando de una gran vasija de agua una gota de ella. Los españoles se llevaron el oro de los templos y palacios que los incas no alcanzaron a esconder, pero no vislumbraron la enorme riqueza sepultada en las tumbas, enterradas o escondidas subterráneamente. Es imposible entonces calcular la cantidad de objetos que puede haber ocultos aún en el Cusco. El oro también tuvo una virtud mítica fecundadora y preservadora de la destrucción y la muerte. En la boca de los cadáveres y en las heridas de las trepanaciones colocaban los médicos incas discos de oro para librarlos de la corrupción. El oro fue acumulado durante 4 siglos en las cajas de piedra de seguridad del Coricancha, con un propósito reverencial y suntuario. El oro, que recibe del sol sus buenas cualidades, que no se menoscaba, ni carcome, ni envejece, es símbolo de la perfección y de la pureza y emblema de inmortalidad.
Huayna Cápac dotó de nuevos, muy suntuosos y grandes edificios, y a él es atribuida la construcción del laberinto subterráneo que llaman Chincana, del cual laberinto había salidas a los caminos de fronteras, puentes, fortalezas y otros edificios. Del gran infante y capitán Ausi Tupac, hijo del famoso Tupac Inca Yupanqui, este valeroso capitán Topa fue el que por mandato de su padre hizo un camino debajo de la tierra en la fortaleza de esta ciudad del Cusco hasta Coricancha, que era donde ellos tenían el templo y oratorio del sol y de la luna y de todas las demás huacas que ellos adoraban, hasta la entrada de este socavón en la dicha fortaleza en donde llamaban la Chingana, aunque ya es perdido y acabado todo, porque no hay quien atine por dónde va, sino es solamente la entrada, porque entrando en algún trecho se pierden y no pueden dar con el camino, porque ni en el dicho paraje del Coricancha no hay memoria de ello, y dicen que el Inca lo mandó cerrar para que no entrase nadie dentro. Además, afirma que Pachacútec construyó el gran templo del sol en el Cusco y que Tupac Yupanqui construyó un nuevo templo del sol dentro de la fortaleza de Sacsayhuamán, diciendo: era un templo famosísimo en la fortaleza de la ciudad del Cusco, con infinidad de puertas y una entrada labrada diabólicamente, que era una boca de serpiente que causaba a quienes la miraban espanto, y por ella entraban e iban por debajo de la tierra al templo y casa del sol llamada Coricancha, la puerta a lo que dicen algunos andinos viejos que está en una cueva que ahora se llama la Chincana, que significa cosa donde se pierden. En la historia general de los jesuitas, al hacer la descripción de la ciudad del Cusco, se menciona que al construir la iglesia de la compañía se encontraron con una serie de dificultades, porque el terreno, que era parte de la casa, estaba llena de unos sótanos o manantiales de agua que en otros tiempos formaban una laguna o pantano, que los incas desecaron, extrayendo las aguas hacia el río Guatanay, que por allí cerca pasa, y todo el tremendal lo cubrieron con cascajo, llevado a mano, de suerte que todo el terreno de la plaza quedó parejo y enjuto. Para salvar tan grandes dificultades, tuvieron que hacer muchas obras subterráneas, usando de tablones y tapiales y gran suma de losas y piedras labradas que sacaban de la fortaleza y de los demás edificios, y antiguallas de los incas de que estaban llenos todos los cimientos. Todo este trabajo se hizo sin tocar la célebre cueva del Cusco, que los indígenas llaman Chincana. La hicieron los reyes incas muy profundas y atraviesa toda la ciudad por en medio con su boca o entrada en la fortaleza de Sacsayhuamán y baja de lo alto por el lado del cerro donde está la parroquia de San Cristóbal y por muchos estados de Honduras va a dar y salir a lo que ahora es Santo Domingo, que como queda dicho era el famoso templo de Coricancha. Finalmente el cronista jesuita dice que el padre Porfirio, constructor de la iglesia de la compañía, no tocó esta cueva por ir muchos estadios debajo de la tierra y porque dicho socavón no pasa por medio de la citada iglesia, sino un poco más arriba por medio de las casas obispales. Desde niño, Garcilaso jugó con sus amigos en los laberintos de Sacsayhuamán, la obra mayor y más soberbia de los incas. Sus recuerdos mezclan el asombro por las enormes piedras con la indignación por la destrucción del monumento. Al cronista, como hoy, a miles de turistas les cuesta imaginar cómo se logró ese ensamblado perfecto de gigantescas piedras multiformes. Y dice: pasadas aquellas 3 cercas, hay una plaza larga y angosta, donde habían 3 torreones fuertes en triángulo prolongado, conforme al sitio. Al principal de ellos, que estaba en medio, llamaron Muyucmarca, quiere decir fortaleza redonda, porque estaba hecho en redondo. En ella había una fuente de mucha y muy buena agua, traída de lejos por debajo de tierra. Nadie sabe por dónde entra el agua.
Entre el Inca y los del Supremo Consejo andaba secreta la tradición de semejantes cosas. En aquel torreón se aposentaban los reyes cuando subían a la fortaleza a recrearse, donde todas las paredes estaban adornadas de oro y plata, con animales y aves y plantas contrahechas al natural y encajadas en ellas, que servían de tapicería. Había asimismo mucha vajilla y todo el demás servicio que hemos dicho que tenían las casas reales. Debajo de los torreones había labrado, debajo de la tierra, otro tanto como encima. Pasaban las bóvedas de un torreón a otro, por las cuales se comunicaban los torreones, también como por encima. En los subterráneos mostraron gran arte. Estaban labrados con tantas calles y callejas que cruzaban de una parte a otra, con vueltas y revueltas, y tantas puertas unas en contra de otras, y todas de un tamaño que a poco trecho que entraban en el laberinto perdían el tino y no acertaban a salir. Y aún los muy prácticos no osaban entrar sin guía, la cual había de ser de ovillo grueso, que al entrar dejaban atado a la puerta para salir guiándose por él. Cuando era niño, junto con otros de mi edad, subí muchas veces a la fortaleza, y con estar ya arruinado todo el edificio pulido, digo lo que estaba sobre la tierra y aún mucho de lo que estaba debajo, no osábamos entrar en algunos pedazos de aquellas bóvedas que habían quedado, sino hasta donde alcanzaba la luz del sol, por no perdernos dentro, según el miedo que los indígenas nos ponían. Relata además que recorrer las galerías interiores de Sacsayhuamán tomaba alrededor de 7 días. Además, algunos de los túneles llegaban a Cusco, a 3 kilómetros de distancia, comunicando Sacsayhuamán con el Coricancha y otros edificios. Otros túneles se adentraban hacia el mismo corazón de los Andes, sin saber a dónde conducían exactamente. Huamán Poma de Ayala menciona que existía un camino subterráneo chincana de Calispuquio que iba hasta el Coricancha en el Cusco, existiendo una relación de ellas con Sacsayhuamán y Pumaparja Suchuna, el rodadero. En otras investigaciones se afirma que María de Esquivel, española, esposa de Carlos Inca, quien poseía una fortuna aún mayor que muchos españoles de la época y quien era custodio del tesoro de los incas, fue llevada vendada por su esposo desde el palacio de Colcampata por unos subterráneos. Alumbrada con una débil farola, pudo ver las estatuas de los incas, de oro, así como una gran cantidad de artículos del mismo material. Luego Carlos Inca fue delatado por su mujer a los españoles, pero este ya había huido a las montañas de Vilcapampa. Quizás influenciados por tantas historias es que empiezan las exploraciones a las chincanas. Uno de los informes más antiguos proviene de 1624. En 1624, 3 españoles, Francisco Rueda, Juan Hinojosa y Antonio Orue, buscaron la entrada de la chincana. Se adentraron en ella en pos del oro perdido, pero jamás se volvió a saber de ellos. La historia quedó así grabada en la memoria de la ciudad. Fernando de Montesinos, de quien ya nos hemos ocupado, relata sobre el cambio de dinastía de los amautas a los incas y cómo estos se introdujeron en el gobierno. Trata de Mama Siuca, en la que su hijo Inca Roca lo lleva ocultamente a la Chincana, cueva notable que cae sobre el Cusco y hoy barrena a todo hasta el convento de Santo Domingo, que antiguamente fue Casa del Sol, vistiéndolo con láminas de oro y pedrería que brillaba a los rayos del sol. Resumiendo esta crónica, se dice que Mama Siuca quiere hacer pasar ante el pueblo que su hijo ha sido escogido por el sol, y para esto lo hace llevar ocultamente a través de un túnel existente entre el Coricancha y Sacsayhuamán, logrando su propósito, haciendo que sea reconocido como rey, el primero de la dinastía de los incas. Otros cronistas, como José de Arriaga, comentan igual la leyenda, sosteniendo que el nombre de este joven fue Manco Cápac.
Antonio de la Calancha, al tratar sobre la fortaleza de Sacsayhuamán en el Cusco, dice: los incas construyeron un camino por debajo de tierra de más de 10 cuadras, todo labrado, que comunicaba dicha fortaleza con el Templo del Sol. A este subterráneo lo llaman la Chincana, que es lo mismo que decir donde se pierden o se esconde o laberinto. Mateo Pumacahua, el que se sublevó a los españoles, le mostró a su coronel, Domingo Luis Astete, parte del tesoro inca. Le condujo vendado a través de la plaza de armas de Cusco, luego junto a un arroyo, posiblemente el Choquechaca, y tras mover unas piedras, bajaron por un camino escalonado hasta el suelo de la ciudad. Una vez allí, con los ojos bien abiertos, Astete contempló unas riquezas que lo dejaron atónito: enormes pumas de champi con ojos de esmeralda, ladrillos de oro y plata y otras piezas de valor incalculable. Solo un detalle de aquel momento: mientras Astete contemplaba el tesoro, oyó nítidamente cómo el reloj de la catedral daba las 9 de la noche, es decir, el lugar no podía estar muy lejos de aquel sitio, siempre subterráneamente. A principios del siglo XVIII, dos estudiantes se aventuraron en las cavernas de la Chincana Grande. José Sebastián es uno de ellos. Estaban equipados con cuerdas, ganchos y velas. Se prepararon por la posibilidad de encontrar trampas naturales que algunas historias cuentan están camufladas en la oscuridad por los hábiles incas que buscaban proteger sus misterios. Trampas como caídas desde 200 metros a más. Algunos dicen que pasaron 10 días, otros que pasaron varios meses. Fue en una misa en la iglesia de Santo Domingo y en plena celebración, un 24 de junio, que se escuchó el golpe claro de un objeto macizo contra las paredes de la iglesia. Al haber interrumpido la misa, los asistentes identificaron su procedencia. Al parecer, venía de atrás de una pared recientemente levantada. Cuando lograron romper el muro, vieron una caverna que se perdía en la oscuridad y a un anciano con una barba desgreñada. Murió poco después. Pero ¿cuál sería la sorpresa al identificarlo y ver que ese anciano era uno de los jóvenes aventureros que había osado desvelar los misterios del mundo subterráneo? Y la sorpresa se volvió asombro cuando firmemente en una mano sujetaba un choclo de oro macizo. En otra versión, se afirma que el estudiante estaba maniatado y con la mano destrozada. Logró hablar y contó que había partido de la Chincana Grande, llegando a encontrar mucho oro, trayendo como prueba el choclo de oro, pero sin saber decir de qué parte del laberinto lo sacó. Con esta reliquia, los monjes hicieron la corona de la Virgen. Poco después, el estudiante había muerto y nunca se supo la verdad del todo. Estos fortines se hallaban en comunicación subterránea unos con otros, así como también con los palacios reales y con el Templo del Sol de la ciudad. Tales trabajos subterráneos eran, según la tradición, muy ingeniosos. Tenían 4 pies de ancho y un estado de alto, pero en ciertos trechos se engolfaban y había en las paredes piedras puntiagudas, de modo que un hombre solo podía pasar por en medio de ellas, o bien su altura se disminuía tanto que solo a gatas era posible el tránsito. Todo esto con el objeto de poder salvar los tesoros de la ciudad a la fortaleza e imposibilitar una persecución enemiga, pues detrás de cada estructura había una capacidad bastante ancha para defender el paso contra un ejército entero. En 1923 se hará el primer intento científico de estudiar el enigma. Un equipo de espeleólogos, colaborando con la Universidad de San Marcos, realizó mediciones en las grietas subterráneas y avanzaron en dirección al litoral. Se perdió contacto con ellos. Pasado unos días, apareció milagrosamente uno de los exploradores en pésimas condiciones. Sus relatos dejaron estupefactos a todos. Habló de interminables laberintos y de terribles obstáculos, pero también de relatos increíbles que fueron censurados en el momento, hasta
hasta tergiversarse en el mito conocido. Lo cierto es que el sobreviviente se declaró anónimo y en 1927, tras peligrosos intentos de aventureros, el prefecto de la ciudad ordenó su cierre, hecho por las Fuerzas Armadas, que dinamitaron el acceso y la tapiaron. El tema quedó cerrado, pero en 1972, durante el terremoto en Lima, los miembros de un escuadrón de rescate descubrieron un sistema de túneles por debajo de la ciudad. Los análisis adicionales descubrieron que la red tenía interconexión con el sur peruano, perdiéndose en los Andes. En 1940, un hermano dominico entró dentro de la chincana con el campanero de la iglesia, un hombre sumamente pobre que conocía el lugar de acceso al túnel que había permanecido oculto dentro de la iglesia desde hacía muchos años. Entraron por el gran corredor y caminaron aproximadamente 1,5 kilómetros por el subsuelo del Cusco hasta llegar a una cámara debajo de las murallas de Sacsayhuamán, en donde estaba parte del oro de los incas. El hermano observó cantidad de piezas de oro y plata, así como las famosas estatuas de los soberanos incas. El dominico le dijo al campanero que no tocase nada y que el suceso permaneciese en secreto dentro de la comunidad de religiosos del convento. El secreto se enterró con la muerte de este hermano, pero se transmitió de prior a prior hasta nuestros días. Harold Wilkins, en su libro Misterios de la Antigua América del Sur y las antiguas ciudades secretas en América del Sur, habla de esta misteriosa red que parece interconectar todos los sitios arqueológicos del continente. El motivo de esta red sería la protección de los dioses propios y probablemente esconder las riquezas. Parecía servir como un secreto comunicante de todo el imperio. Los túneles irían hasta la selva de Quito por el norte y por el sur pasarían por Bolivia y el desierto de Atacama en Chile. Se sabe que muchos extranjeros que querían entrar en pasajes y cuevas en la zona nunca han vuelto a la luz del día. En 1950, los dos jóvenes entraron por una caverna parecida a esta. Esa caverna llevaba a un sitio, ellos no sabían. Y cuando entraron más adentro empezaron a sentir la falta de oxígeno. Claro que cada uno de ellos tenía una antorcha, pero mientras más entraban y más entraban, veían diferentes tipos de entrada. Y cuando llegaron en la parte del medio se encuentra que ellos vieron un lugar grande con bastantes riquezas y oro. Cada uno de ellos llevaba diferentes riquezas en la mano y el plan siguiente era el de salir, pero no se acordaban por dónde entraban. Entonces tuvieron que tantear, buscar sitios para poder salir. Uno de ellos tuvo la grandísima idea de separarse, una cosa que jamás se debe hacerse cuando entra a estos lugares. Estos lugares se llaman chincanas, que significan cuevas o entradas a túneles que tienen otra salida. Ahora, los dos jóvenes cuando estaban buscando se separaron y habrán estado unas 3 o 4 horas, cuentan el relato. Después uno de ellos empezó a golpear la puerta de un templo. Este templo es el templo de Santo Domingo, el que se encuentra en el Cusco. Al golpear la puerta de uno de los templos, uno de los curas que se hallaba en ese lugar, empezó a sacar las cosas viejas de un lugar y abrió una puerta antigua, de madera. Y el joven que salió de ahí tenía un choclo de oro. Entonces el joven, agonizando por la falta de oxígeno y el aire del óxido del oro y de la plata que había aspirado, era un veneno muy fuerte para él. ¿Cómo se llama este aire que botan los óxidos del oro y de la plata? Se llama antimonio. Este es muy venenoso. Entonces el joven, cuando salió con el choclo de oro, murió a los pocos minutos de salir y entregó ese choclo. Actualmente ese choclo de oro se ha fundado para hacer una de las coronas, una de las vírgenes que se encuentra en el templo de Coricancha. Hoy en día se están haciendo excavaciones en Coricancha para poder encontrar ese pasaje. Ya lo realizaron antes en la piedra que llora sangre para poder encontrar la entrada, pero por muchos años que ha pasado ha llegado el lodo a tapar la entrada y no han podido encontrar un tipo de entrada, pero ahora en el Coricancha sí están encontrando.
Ya van 10 años que van a esa investigación y poco a poco están avanzando. Pero ese trabajo sí es verdadero, sí es oficial, digamos, no es una leyenda, no, es oficial. Sí, ahora tú vas al Coricancha y preguntas sobre la investigación, los investigadores ahora siguen excavando, siguen buscando, siguen encontrando restos arqueológicos. Entonces, ya no es solo un mito, sino es una realidad. Entonces quiere decir que el Cusco está interconectado por estas chincanas, esto mismo que vemos. Sí, y debajo del Cusco, sí, hacia las huacas, iglesias, Coricancha. Exacto. Garcilaso de la Vega es otra persona que vivió justo con la llegada de los españoles. También tenía un padre español y una madre inca. Él es un gran relator y escritor del Imperio del Cusco. Tiene un libro llamado Los Relatos del Inca. Muy bien, otros libros que actualmente no me acuerdo, pero en uno de los libros cuenta que posiblemente debajo de todo Sacsayhuamán se encuentra otra fortaleza, otra muy grande. ¿Qué? ¿Subterránea, tú dirías? Subterránea. Él preguntó, Inca Garcilaso de la Vega preguntó a uno de los aldeanos o personas que vivían en la zona, y él contó que antes que los incas terminen de construir los demás sitios, Sacsayhuamán ya existía. Sacsayhuamán ya estaba hecho en sí. Entonces, Inca Garcilaso de la Vega relata que posiblemente los incas no han podido llegar a terminar ni comenzar la parte de Sacsayhuamán. Tal vez han podido agregar pequeños lugares, pero Sacsayhuamán es muy diferente a todas las zonas. Cuando lo vas a visitar, vas a ver el tamaño de rocas y bloques que son. Pesan sus 30 toneladas, sus 20 toneladas. Son realmente muy enormes las rocas. Y el tipo de corte que se hay en las rocas no es simplemente cortes simples. Prácticamente es como esta piedra de un material muy diferente y duro, y pareciera que hubieran utilizado herramientas con un fuerte filo y la han podido cortar como si fueran mantequilla. Existen 3 tipos de teorías sobre las piedras. La primera teoría es que muchas de las piedras se han podido romper gracias a una técnica, la técnica del hielo. ¿Qué hacían? Agarraban una piedra grande, hacían pequeños agujeros y en cada agujero echaban agua. Al día siguiente el agua se convertía en hielo y el hielo se expandía. Entonces se abría grietas en la piedra y el inca golpeaba y se partía la piedra. Esa es la primera teoría. La segunda teoría, posiblemente se cree que han encontrado un tipo de material muy diferente a la piedra y al lodo, que se podía convertirse en algo igual que el cemento. Es por eso cuando vas a visitar en diferentes lugares, vas a ver que las piedras pareciera que hubieran sido moldeadas con la mano. Y la tercera teoría es de las personas unas personas que han habitado mucho más antes que los incas, tal vez una civilización como la Atlanta, o podríamos decir como extraterrestres en sí. Sería imposible de creer si no contáramos también con las célebres investigaciones realizadas dentro de la Cueva de los Tallos, donde se ha podido ver caminos similares a los descritos en estas crónicas, con profundidades imposibles, ríos subterráneos, fauna y flora, cuevas naturales, pero que presenta también partes artificiales de una civilización desconocida. Los andinos dicen que todo aquel que profane el mundo subterráneo secreto nunca volverá vivo o cuerdo. También hay rumores que durante la fiesta de los sacerdotes elegidos por la Pachamama se ven en estas cuevas con los descendientes de los incas que aún habitan el inframundo. En 1982, los catalanes Anselm Pi Rambla y Francesc Serrat, junto con un equipo a bordo del Boy Cruise Expeditions, se encontraban investigando en Perú. Al desembarcar en Pisco, se reunieron con Erich von Däniken. Él les recomienda indagar sobre los misterios del Cusco y la Chincana. Decidieron entonces dirigirse al Cusco. Empezaron grabando en Sacsayhuamán. Fue una mañana que decidieron ir al Coricancha, en el actual templo de Santo Domingo.
Allí se entrevistaron con el prior del convento. Al interrogarlo sobre la famosa leyenda de la chincana, grande fue su sorpresa cuando el padre les confirmó esta realidad. Y no solo eso, los invitó a testificar el lugar donde se encontraba la chincana. Él sabía dónde se ubicaba, pero nunca había entrado en ella. Se dirigieron a un lateral del altar mayor, retiraron la alfombra. Había una trampilla de madera. Premunidos de una barra de metal, la abrieron, bajaron a través de unas gradas bien conservadas, entraron en una cripta de apariencia del siglo XVII. En la parte izquierda había un refundido. Al explorar el sector, se toparon con una delgada pared de ladrillos rojos. El prior confirmó que eso lo colocó la orden de los dominicos en 1940. Sacaron los ladrillos y pudieron observar un túnel. La potente linterna que tenían fue devorada por la gran oscuridad allí reinante. La peligrosa anchura debía medir 2 metros de largo por 2 metros de ancho. El techo era perfecto, la piedra era de la más fina mampostería inca, el pasaje era interminable y recto. El prior no autorizó una investigación más profunda, no permitió ingreso de cámaras. Anselm se reunió con representantes del gobierno de Belaúnde, pero no se pudo articular la investigación. El periodista investigador Fernando Jiménez del Oso documenta la célebre Chincana Grande, llegando a introducirse a algunos metros y televisándolo a nivel internacional por primera vez. Empujados por tan morbosa curiosidad, contratamos a 2 obreros que durante unos días se encargaron de despejar en lo posible aquella cueva. No pudieron hacer gran cosa, porque eran demasiados los escombros, pero dejaron un pequeño conducto por el que cabía un hombre. Lo que no cabían eran los focos y la cámara. Aún así, utilizando un generador que fallaba continuamente, eliminamos la parte accesible para que ustedes fueran testigos directos de nuestro intento. Vale. Esto es oscuro. Ahí. Baja un poquito la luz para que se vea. Ahí. Cuidado, ¿qué pasa? ¿La luz? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? Se ha ido la luz. Bueno, mirar bien la planta, por favor. Controlarla bien. Ilumínale a él, siempre intenta verle. Pero que se ha metido ahí abajo, ¿ves? Bien, ahí. La luz. Eso, así. Cuidado, no te acerques tanto. No te acerques tanto con la luz. Bueno, ya está dentro, ¿eh? Corta. Espera un momento, que se ha ido la luz. Iluminarle, ¿le veis? Sí. Bueno, pues dale ahí luz. Espera, quieto Fernando, que se ha ido el grupo. A ver ahora, ya vuélvelo. Bien, vale, cuidado, quieto un momento, es que está oscilando la luz. ¿Has visto algo? Nada. Luego hay un montón de piedras ahí abajo que obstaculizan el paso. Ya. A ver si sube la luz. Cuando se vaya la luz, acércala. Eso, mira. Vale. Acércala un poquito cuando ya se va. Es que la planta con la humedad o no sé, algo ha pasado. No, ese no espero. Ya. No se ve nada por ahí. Con la luz no podéis ver nada. Estoy en la cámara rodando todavía, ¿sabes? Sí. No. Se va la luz. Te vuelves un poco para acá. Por favor. Bien. Bueno, quedamos. La leyenda sigue en pie. Después de descender por esa especie de gatera, llegué a una parte más amplia en la que se abría un túnel, cegado a su vez por piedras. No eran demasiadas. Probablemente unos días de trabajo habrían bastado para despejarlo, pero no había tiempo. Y además, preferí dejar esa aventura para cualquiera de ustedes.
Javier Sierra y Vicente París arribaron a Perú a desentrañar este misterio. Fueron atendidos en Cusco por el prior del convento de Santo Domingo, Benigno Gamarra. Él les confesó que el túnel iba más allá de Sacsayhuamán y que llegaba hasta algún lugar de Quito, en Ecuador. Fuertes declaraciones, relato que acompañó con sendas evidencias. El padre les facilitó un acceso subterráneo y pudieron contemplar un recinto tapiado, algo así como una cripta que debería comunicar a la Chincana. Asimismo, le reveló a Javier Sierra que los terremotos de 1950 que soportó el Cusco obligaron a hacer refacciones estructurales en el templo. Eso conminó a tapar el corredor de la Chincana. En publicaciones que realizó Javier Sierra en la revista española Más Allá, mostró varias evidencias inéditas. Mencionó que existen 2 vías que se interconectan subterráneamente en la ciudad del Cusco. Una atraviesa y conecta la Chincana del Coricancha con templos incas e iglesias como la catedral, y un camino secundario que la interseca. Esto le da la apariencia de una cruz subterránea. Siendo más específicos y adelantándonos un poco, conviene comentar lo hallado por el proyecto Coricancha, del que hablaremos en breve. Ansel Pirrambla mostró evidencias que la Chincana estaba comunicada por 6 palacios en línea recta. Ellos son el Coricancha, el convento de Santa Catalina, la catedral o el templo de Huiracocha, el palacio de Huáscar, el Colcampata, templo de Manco Cápac y Huamanmarca. Todos estos lugares, así alineados, tenían entradas hacia el túnel de 2 kilómetros de longitud que termina en Sacsayhuamán, en un lugar que se denomina Chincana Grande. Aquí los trabajos arqueológicos han sido intensos, los cuales han permitido hallazgos asombrosos. La perfecta alineación astronómica de los 6 templos determina que se descarte la antigua creencia que los incas solo conocieron Venus como referencia astral. Ahora se sabe que lograron establecer sus precisiones astrales también con el Sol, la Luna, la Cruz del Sur y las Pléyades. Además, estas serían las vías o los ejes de la ruta Huiracocha, propuesta por María Scholten. María Scholten, matemática holandesa, es célebre por enunciar la hipótesis de que las ciudades incas de Bolivia, Perú y Ecuador se encontraban alineadas de un modo particular. En su documentado estudio, esta prestigiosa matemática defiende que ciudades como Cusco, Cajamarca o Tiahuanaco, entre otras, están ubicadas sobre una línea diagonal de 45 grados en el eje norte-sur de la cordillera andina, próxima al Océano Pacífico. El gobierno de Belaúnde, entre 1982 y 1983, encargó al estudioso Ansel Pirrambla y su equipo las conversaciones para iniciar un proyecto de exploración en el Cusco. Anselm esta vez preparó todo un expediente conceptual y técnico. Desde el año 94 conferenció en muchas ocasiones con el padre Gamarra, prior del templo de Santo Domingo. El abad le dijo que solo autorizaría alguna investigación con la venia del mismísimo presidente de la República.
Fue en 1999 que Pi Rambla muestra la evidencia fotográfica inédita de Javier Sierra al gabinete y al mismo presidente Alberto Fujimori. El choclo de oro, hoy transmutado en las coronas de la Virgen y el Niño, fueron contundentes evidencias. No había marcha atrás. El proyecto empezó a caminar. La fotografía en cuestión también fue mostrada al Instituto Nacional de Cultura en Lima y mediante ello se logró algo histórico, único. El convento de Santo Domingo firmó un acuerdo de cooperación que permite excavar el suelo sagrado en busca de los túneles. Por su parte, el Estado garantizaba a los dominicos no solo a la no expropiación de sus terrenos, sino también a la concesión de un museo en el interior de su recinto en el que se expondría permanentemente todos los objetos y piezas arqueológicas que pudieran hallarse durante esos trabajos. El proyecto continuó pese a los complicados años 2000 y 2001. Fujimori, Paniagua, Toledo. Como curiosidad, fue la polémica primera dama de aquel momento, Eliane Carr, quien pudo ver algunos avances de la obra hasta ahí logrados. Con una inversión privada cercana al $1.000.000, el proyecto inició en agosto del 2000. El equipo estaba integrado por 2 arqueólogos, un físico, una geógrafa, una geóloga, 2 fotógrafos, un piloto y varios especialistas en espeleología y deportes de riesgo. Era un equipo altamente tecnificado, integrado por casi 30 personas, entre peruanos, españoles y chilenos. Un cuartel general de 22 habitaciones en pleno centro del Cusco, muy cerca del Coricancha, 8 ordenadores potentísimos, almacenes con trajes de espeleología, hasta con complejos filtros antigas, por si encontraban los mortales gases de los tesoros prohibidos de los incas. Contaban con un georradar de altísima precisión, el Ground Penetrating Radar, GPR. Esta máquina era capaz de detectar objetos y estructuras artificiales hasta 20 metros de profundidad, gracias a una serie de ondas de radio que atraviesan el suelo como si fueran rayos X. Esto permitió encontrar las cavidades debajo del Coricancha. Los trabajos de pico y pala vinieron meses después. Se perforó el altar de Santa Rosa, se levantó el suelo en diversos puntos de la iglesia y se pusieron al descubierto más estructuras incas primitivas jamás vistas desde tiempos de los conquistadores. Las excavaciones comenzaron en determinados puntos de Santo Domingo, donde se encontraron huesos humanos, hasta 700 esqueletos. Según el ADN practicado, pertenecían a la época colonial. También encontraron cerámicas incaicas de escaso valor. Debajo del Templo de las Estrellas fue descubierta una estructura curiosa a la misma profundidad del túnel. Se cree un templo interior. En declaraciones recientes de Anselm Pi Rambla al blog Crónica Subterránea de Deborah Gonster, añade: llamó poderosamente la atención encontrar una enorme piedra trapezoidal de origen desconocido. Al excavar una zona muy crítica de la actual iglesia, hallamos las bases originales del salón solar. La sorpresa fue enorme al comprobar que estas bases son de diorita verde, de un tamaño descomunal, con un corte muy alisado y de una época anterior a los incas. En las excavaciones en el Coricancha descubrimos el emplazamiento exacto del Salón del Sol, el más importante lugar del Coricancha. Este templo fue totalmente destruido en el siglo XVI por los dominicos y no existía ningún rastro del mismo. Quiere decir que el Coricancha se edificó sobre un antiguo templo preinca de una antigüedad incierta hasta la fecha. Sigamos. Bajo la puerta lateral de la iglesia de Santo Domingo se encontraron antiguas galerías de acceso al Templo del Sol, aunque a menor profundidad que el túnel. Sin embargo, la cripta que vio Anselm en 1982 no apareció nunca. Tampoco el túnel de 2 metros por 2 metros. Sin embargo, recogieron nuevos datos sobre otras posibles entradas al túnel en todo Cusco, algunas que comunican con Sacsayhuamán y otro ramal que se dirige hacia la Plaza de Armas.
Análisis posteriores del equipo permitieron determinar que la entrada a la chincana, ubicada debajo del altar, fue tapiada con una gran cantidad de material. Por eso el radar no lo detectó. Esta clausura debió ocurrir entre los años de 1986 a 1988, probablemente por los mismos dominicos. Debido al cierre forzoso por parte del gobierno y de los dominicos del proyecto Coricancha en su última etapa, se acordó con el Instituto Nacional de Cultura del Cusco que esta zona quedaría protegida y resguardada para futuras excavaciones. Ansel Pirrambla declara: con respecto a los dominicos, será imposible una nueva coordinación de trabajos dentro del Coricancha, ya que las cosas se complicaron demasiado con la orden y existe todo un tema político-religioso que impide cualquier avance en esta dirección. No obstante, hay que mencionar que actualmente, debido a los trabajos realizados por Boic Rus, no es necesario excavar dentro del recinto del Coricancha, ya que pueden empezarse las obras de apertura de los túneles desde fuera del convento de Santo Domingo. Hola. Hola. Muy bien, amigos, estamos en un sector muy especial porque aquí, según nuestro contacto, según el señor Vargas, que trabajó en el proyecto Coricancha, esta sería la zona donde habría un acceso también para la chincana. Y curiosamente, bueno, esto fue descubierto por un amigo, un curioso amigo investigador, Giacomo Renato Longato, y también por la doctora Elisa Blas, que aquí habrían algunos, algunas personas habrían dejado algunos escritos, y algunos de ellos son antiguos, ¿no? Y por ejemplo aquí dice chincana. Aquí también, al otro lado, dice chincana. Esto fue descubierto, dado a conocer por Giacomo Renato Longato. Él se percató de ese detalle. Al parecer, esto ha sido ya grabado en el cemento, es mucho más moderno, pero hace referencia que aquí, este sería un sector que baja hacia la chincana. Y este sector es muy importante, es muy visitado también, y generalmente los guías no comentan esto que les estamos diciendo, y lógico, la arquitectura antediluviana. Bueno, lamentablemente está enrejado, pero que esto conectaría con unas ventilaciones que van directamente hacia la zona de las catacumbas, pero las catacumbas también conectarían en parte con las chincanas. Sigamos viendo nuestro reportaje de las chincanas de Cusco, Proyecto Coricancha, una entrevista e investigación exclusiva de Matergia. El proyecto Coricancha también pudo excavar en Sacsayhuamán. Perforaron el suelo de la llamada Chincana Grande, entrada mítica que usó Atahualpa para esconder los tesoros de su reino. Muy bien, amigos, entonces este sería el sector en esta área donde se habrían dado algunas de las excavaciones de Ansel Pirrambla del proyecto Coricancha, como estamos viendo en el siguiente informe. ¿Pero qué encontraron en la Chincana Grande? ¿Es verdad que había un túnel allí? Gracias a nuestra difusión a nivel nacional sobre estos hechos, porque el tiempo y la falta de documentales genera el olvido generacional de este gran proyecto, es que hicimos contacto con uno de los trabajadores del proyecto Coricancha. Para fines prácticos, hoy solo presentaremos un extracto de la entrevista que nos concedió. La totalidad de la misma pueden encontrarla en nuestro canal. Muy bien, estamos en camino a la Chincana Grande. Nuevamente podemos ver este sector antediluviano, el más antiguo, el milenario.
a la piedra que llora sangre. Estamos rumbo allí para hacer un pequeño reporte. Bueno, ya hace casi 20 años, por este sector se inició un proyecto, o se realizó parte del proyecto Coricancha, de Ansel Pirrambla. Él tenía muchos trabajadores con los cuales colaboró. Muchos de ellos fueron locales, gente de Cusco. He tenido oportunidad de hablar con uno de ellos sobre los misterios de la piedra que llora sangre, de la Chincana Grande. ¿Mito o en realidad debajo de aquella piedra se esconde un túnel, una chincana, un túnel subterráneo? Veámoslo. Mira, yo, Rodolfo, voy a estudiar restauración de obras de arte en un convenio con la ESI, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Entonces, yo soy de la promoción 2000, acabé el 2000. Entonces, ¿qué sucede? Entre el 2000, agosto, septiembre, yo estaba acabando. Y 2001 ya se vino este proyecto del Coricancha, ¿ya? Para ese entonces, quien estaba a cargo como arqueólogo de la zona arqueológica de Machu Picchu, estaba el doctor Héctor Walde. Ya, él era director, Héctor Walde, con el cual hasta ahora yo tengo contacto. Entonces, ¿qué sucede? Él ya tenía conocimiento con algunas 2-3 personas que trabajaban ya en restauración. Entonces le dice, ¿sabes qué? Queremos trabajar con gente que sepa, porque si vamos a trabajar con gente que no tiene ni idea de qué es la arqueología, qué es restauración, qué es todo esto, entonces vamos a sonar. Haz un grupo, le dice. Yo soy de la tercera promoción y más gente entra de la segunda promoción. Entonces nos reunieron, yo y Efraín Huanca, los dos únicos que éramos restauradores en lo que es lienzos, madera, todos los demás son restauradores en lo que es lítico, piedra, excavaciones y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Armamos el grupo. Yo los conocí también ahí porque no los conocía mucho a los de la segunda promoción, solo con Efraín, que era de la segunda, pero el que estudiábamos en el mismo colegio y algunas veces los habíamos visto. Entonces relacionamos. Llega un tal día, no estoy claro en las fechas, no recuerdo exactamente, pero cuando llegamos por febrero, marzo creo, nos presentaron al grupo. Ahí lo conocí a Héctor Walde, Roberto su asistente, un bachiller en arqueología. Entonces él agarró, nos dio una breve charla, nos habló y nos dijo cuál era, en qué consistía el proyecto, ¿no? El proyecto era hacer excavaciones, solo nos dijeron eso. A la semana llega Ansel, lo conocemos pues realmente. Llegó Ansel, llegó su esposa Marta, su hijo Roberto, su hija ya, ellos son 5. Entonces ellos nos dicen, mira, ¿saben qué? Esto sucede. Se sentó con nosotros, nos explicó. Yo tengo un proyecto que venía en el año 80 y tantos, dijo. Si no me equivoco, 82 o 84,
donde él supuestamente había agarrado y había venido con su amigo y habían entrado por tal sitio, dando las coordenadas ubicadas, pero yo doy que era acá, y era un agujero, dice. Y entonces dentro de la historia que está, queremos entrarnos, ir al Coricancha, dice. O sea, queremos hacer el paso hacia Sacsayhuamán. Si tú te ubicas, está al noroeste, Sacsayhuamán, del Coricancha, ¿ya? Es el corte exacto que te va a dar a la calle esta, no sé cómo se llama, el Hotel Libertador, de ahí coges la otra calle que es Loreto, y ya llegas a la Plaza de Armas. Claro. De la Plaza de Armas sigues subiendo para Arcoíris, llegas a Sacsayhuamán. Ya, entonces, para nosotros es un baldazo de agua, el Coricancha. Para nosotros siempre ha sido una historia urbana, pues, del barrio, del Cusco, del famoso choclo de oro y esto que acá. Y ya pues se nos metió en la cabeza, ya, bien, ¿qué conociste? Bueno, entonces... ¿Tú eres de Cusco? Claro, yo soy el Cusco. Entonces, ¿qué sucede? Nos dicen, mira, en esto consiste el trabajo. Vamos a hacer unas excavaciones, vamos a hacer un sondeo de todas las bases, el cimiento del templo de Santo Domingo. Vamos a hacer un sondeo porque hemos traído para nosotros era una novedad, porque en el Cusco siempre se ha hablado de buscar tapados y todo esto, ¿no? Entonces, hemos traído una máquina que se llama Garren, nos dijo. Ah, ya, ¿y cómo es esa máquina? Esta máquina descifra por colores los metales y los tipos de minerales y materiales que existen. No se nos va a ser necesario de levantar todo el templo para ver qué hay, qué no hay. También ubica gases y todo eso, nos dice. Sí, epístola. Ya, entonces se hizo las excavaciones en la torre y se hizo un descifraje. Entonces ahí encontramos full cráneos, un montón de cráneos. Esta de acá que tú ves son las arquerías dentro del templo, el interior del templo. Aquí están Jordi y no sé quiénes más listos para entrar a lo que habíamos encontrado, la cripta. Aquí el señor que está de casaca falleció ya hace 2 años, él era Italo Oberti, arqueólogo, y nos está dando unas charlas a nosotros. Debo de estar ahí sentado. Esta ya es la puerta de la Chincana arriba, estamos succionando el agua porque había inundación por las chacras de arriba que regaba. Este es el entierro que hemos encontrado dentro de la puerta para ingresar a la Chincana. Ahí tú vas a ver, hay un raqui grande que lo hemos sacado tal como estaba porque quería ver el arqueólogo qué tipo de productos había ese entonces, porque este es un pago. Acá que tú ves es una persona, ha sido enterrada mirando hacia el sol, con todas esas cosas que vienen. Esa es una cachiporra o una macana que le llaman. Obviamente tenía que representarse con las cosas que él era, como un guerrero. Tenía chuspa, le llamas la bolsa, con hilos de oro, brazaletes más era plata que oro. Se supone que porque era algo así, que era un guerrero que cuidaba algo ahí. Hemos encontrado arriba y algunas otras cosas más, que todo ha sido inventariado y entregado al ministerio. Ansel bastante ha respetado lo místico. Acá se trajo gente de Coricán, del Paucartambo, de Jeros, para hacer el pago. Ahí está. Que con un tiempo ya con el sondeo que se hace, se empieza a buscar un pasadizo exacto debajo de la nave central. La nave central es, para que te guíes mejor, es por donde va todos a recibir la hostia o donde va la pareja. Ahí debajo, hasta una cierta parte, llegamos a encontrar, debajo, estoy hablando ya debajo, haz de cuenta que esto es ya el piso arriba del templo. Estoy hablando debajo, una galería que te daba, y eso hasta una parte, pero de ahí ya estaba tapiado, estaba cerrado, ya no había nada. Hemos estado casi 8 meses en esto y al no haber mucha respuesta en todo esto, arma un grupo en el cual yo estaba y nos vamos a Sacsayhuamán para hacer las excavaciones del mismo agujero de la Chincana,
donde está la huaca. Es una piedra bien grande. La que llora sangre. Claro. Entonces por ahí ya quería él ver la situación de que sí podíamos entrar. Esta es la toma general para que tú veas por qué había agua. Todo esto que tú ves hacia arriba, hay chacras. Y ellos cada cierto tiempo riegan, porque en el Cusco solo llueve una sola vez al año, entre diciembre y hasta abril. Entonces, porque esa gente tiene ganados y cosas, a base de regadío, en la temporada que hay sequía, saca pasto o algunos para los animales. Entonces, a base de puro regadío, entonces como es una cuesta, todo el agua resumía y se iba a la Chincana. ¿Entiendes? Todo es eso. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace el arqueólogo? Para evitar que entre el agua aquí debajo, que estaba la Chincana, el arqueólogo hace hacer unas excavaciones acá. Y él dice que el agua se detiene en esos canales. Ah, ya te entiendo. Entonces, ¿y qué sucede? Fregado, encontramos más ruinas, unos muros más perfectos, más bonitos. Ya. Prácticamente tuvieron que venir, esa vez tuvo que venir el mismo, hay un historiador que se llama Víctor Angles Vargas. Él tiene como 5 textos, libros acerca de lo que es Sacsayhuamán, el Coricanchi y todo. Entonces a él prácticamente es un cambio en 360 grados a la historia que él ha escrito. Con estas evidencias ya tenía que haber cambiado. Entonces él mismo vino, empezó a hacer el cambio y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? El agua igual filtraba, pero la idea era que nosotros teníamos que entrar más, pero el agua no nos permitía. En el Coricancha se ha hecho 3 excavaciones. Ah, son 3. Ya, se quedó nomás. Una era en la torre. La torre. Uno en el pasadizo, el segundo en el pasadizo. En el mismo pasadizo. Eso te botaba desde donde está el padre, sí, la mesa, el altar, por la parte de abajo. Por la parte de abajo. ¿Qué es esto? Y el otro que es la cripta, que está al lado izquierdo. Las dos la primera y la última eran criptas. Esta sí ya parecía algo más. Claro, ese era un pasadizo total que se veía en el medio. Pero se truncaba. Tapiado. Él es el padre Héctor. El padre Héctor es el que da el permiso para... Claro, porque él estaba encargado del templo de Santo Domingo. Ahí, él era el máximo ahí. Sobre él no había. Había otro señor, pero ya era uno que venía e iba, no sé. En realidad no sé mucho de rangos o cargos de lo que es la iglesia, pero él tenía ya un nombre. ¿Ahí te estás viendo? ¿Esto qué es? La cripta. La cripta. Está abriéndose. Como te digo, vas a encontrar un montón de fotos. ¿Por qué? Porque todo es minuciosamente, no es así a la loca, que esperar. Ahí está con la gente. El padre Héctor, qué pena. Y él sabía todo también. Claro. Él veía, todos los días tenía que estar ahí. Él era el que daba... Bueno, prácticamente él vivía ahí adentro, pues, porque era su casa. Y también había 12... ¿Cómo le llaman a los que se inician en la iglesia? Ay, seminaristas. Seminaristas. Les bromeamos, jugamos fútbol con... O sea, ¿te imaginas? Así una convivencia no ha sido necesariamente todo metódico por querer tener la chincana, ¿no? Obviamente de repente dentro de los planes de ellos, ¿no? Pero para nosotros era un pasajero diario, porque el padre, tan bueno, que hasta comida se nos hacía dar ahí adentro. Cuando trasladábamos los sacos de tierra que sacábamos, porque había un montón, la cripta estaba cerrada, hemos sacado un montón de sacos de tierra. Y eso se ha trasladado. Y lo teníamos que botar por ahí atrás porque el volquete entraba por ahí. Esta es la torre. Ya. Este es el ábside. Altar. Ahora. Acá hay una puerta. Y aquí está la cripta de Santa Rosa. Este pasadizo te va a dar y tú vas a empezar a ver acá los muros incas que tú me dices que has visto. Sí. Todo acá.
Sigue yendo este otro pasadizo. Esta es la puerta principal de la calle, porque esto es como un zaguán, un patio en la calle, te hago. Esto. Aquí está el Hotel Libertador. Esta es la calle que ahorita están haciendo las excavaciones. Esta es Aguajpinta, una calle delgadita. Donde están los canales fónicos. Ya. Y todo esto es lo que están también los muros, el que tú ves, los callejones, todo eso. De las ventanas de los muros inca. Entonces, aquí es la torre que te he dicho donde hemos encontrado las bases de cimiento, acá. Esta es la cripta. Y tú me hablas que acá hay una reja. Sí. La reja está a este costado. Este es el muro inca, así medio circunferencial que está en la parte de atrás. Sí. Es la máxima expresión de la cultura inca ahí. Aquí ves la reja que te va a dar simplemente acá o acá, creo que es. No me acuerdo exactamente, acá o acá. Pero la cosa es que este te da un pasadizo y da luz a esto y nada más. Pero sí, por debajo llegas hasta esta parte. Claro. Ahí está el Tapio Rodolfo, ahí muere todo eso. Entonces, si salimos, esta es la otra calle que va, este es el colegio que te dije, esta es la Avenida del Sol, y toda esta es la explanada que tú ves de la calle. Acá hay muro inca, todo esto es muro inca, la plaza de armas, y así te da toda la idea hasta la parte. O sea, todo ahí donde estás, ahí todo esto es muro inca, todo. Todo inca, bases inca, cimiento, todo. Ahora, ¿te acuerdas que tú mismo me dices que esta es la parte donde están haciendo la excavación? Sí. Por acá hay una calle, San Agustín, y acá hay una pequeña plaza, no sé si has visto, hay una huella de... Sí, la huella, Limacpampa Chico creo que es, ¿no? ¿O no? Limacpampa Chico. Y aquí está la calle, la plaza más grande, que acá también... Limacpampa, donde se ha respetado y se puede ver, sí, se puede bajar, ¿no es cierto? Limacpampa. Ahí también hay subterráneo. Sí. Pampa. En realidad sería Rimacpampa es, ¿no? Rimacpampa. Rimacpampa. Con Limacpampa, ya por la expresión, todo eso. Y así. Entonces, reitérame, ahí donde estamos enfocando, ¿cuáles son las zonas de la excavación? Para que ya nos quede claro. La torre. La torre. Listo. La cripta. Santa Rosa. Y el pasadizo principal del altar. ¿Esos son los trabajos donde...? Sí, porque en todo lo demás hemos hecho unos agujeros con rotomartillo se ha hecho y simplemente se ha puesto ¿cómo te digo? El sondeo, sí, con audiovisuales nada más, sí, cámaras, y al no haber encontrado nada, ahí no me quedó. Muy bien, entonces según nuestro entrevistado, fue por esta zona que se realizaron algunas excavaciones, donde se encontraron, bueno, lo que ustedes ya han visto, incluso hasta cráneos, osamentas. Y bueno, esta es la famosa piedra que llora sangre y que tiene este color, un color muy parecido a las piedras que hemos estado viendo en la zona X y con Yamel en los demás videos. Esta sería la gran piedra que esconde debajo de ella un túnel subterráneo. Miren, aquí está. Esto se cayó, algunos dicen que lo dinamitaron y se cerró. Mucha gente recuerda haber estado, justamente, haber podido hasta descender. Pero lo cierto es, lo objetivo, es que el proyecto Coricancha aquí mismo llegó e hizo una excavación y encontró una caverna. Y dentro de ella, lo que han podido observar en las fotos. Hemos venido a constatar entonces este lugar cómo se encuentra ahora en el año 2022. Bueno, de hecho, uno siente que no está solo en este lugar. Realmente siento una presencia por aquí. Muy bien. Aquí vemos pues estas graderías. Esto era parte de la roca que se desprendió, se abrió. Y aquí estaría la famosa Chincana Grande. Vemos aquí el hoyo, y adentro se prolongaría
se prolongaría varios metros y aquí se encontrarían algunos tesoros que, bueno, el proyecto Coricancha ya lo reveló. Aquí está entonces la Chincana Grande, la entrada. ¿Se animarían a entrar ustedes? Este hoyo está mucho más grande que antes. Yo creo que ya cabe una persona aquí, ¿eh? Puede bajar y rampar. Pero allá adentro ya colapsa y se cierra. Pero si pudieran continuar con la excavación, seguramente llegarían aún más profundo. Ahí está. Ahí está. Esto es lo más profundo que podemos ver. Sigue hasta abajo, pero se va volviendo más angosto. Vamos a sacar un poco para que ustedes vean. Va hasta adentro. Vemos incluso ahí parece un pago. Hay cosas. Ahí parece que vienen a dejar pagos por aquí. Hay unas maderas, fuego, lo queman. Hay coca, unas chilpas o unas canicas. Y hacia adentro todavía se ve que puede uno doblar. Es una distancia bastante profunda, les diré. Bastante profunda. Hacia adentro se puede entrar rampando, pero bueno, es un poco riesgoso. Y hacia abajo se cierra y da la vuelta. Adentro habría una caverna que supongo debe estar sellada. Y bueno, ya fue drenado, porque encontraron como una especie de laguna por las filtraciones. Estamos en la Chincana Grande, la entrada de la Chincana Grande, y sabemos que, bueno, muchas de estas construcciones han colapsado por los diferentes cataclismos y terremotos, pero bueno, antes se podía ingresar. Incluso hay leyendas de gente que se ha perdido en el interior de la Chincana Grande y que esta conectaría con el templo del Coricancha. Nos encontramos lo que es la calle Marqués, que se encuentra en la parte superior lo puedes ver allá. Esta calle, lo más importante de esta calle es que todavía hay ruinas de la ciudad inca y pre-inca. Muchos dicen que el puma solo tenía forma, la ciudad del Cusco antiguo tenía forma de puma, que representa la Pachamama. Pero si vamos a caminar por muchos de estos lugares, vamos a encontrar lo que son mucho más huellas, muros. Por ejemplo, hace muchos años atrás se ha hecho lo que es el trabajo de la calle Mantas y encontraron realmente muros de 1,5 metros y metro. Esto se puede buscarse en internet. Pero lo más importante... De bajo tierra. Claro, de bajo tierra, porque había tuberías, necesitaban arreglar mucho de esto. Pero ahora nos vamos a enfocar en buscar parte de este lugar. Y vamos a ver pequeños lugares como aquellos que todavía mantienen parte de... A ver, vamos entonces a ver lo que dice Yamelo. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Ahorita estamos viendo parte del muro que pertenecía a la cultura inca, posiblemente. Si ves ahí, está trabajado hacia la parte de abajo y mucho de este muro se encuentra debajo de todas estas casas de Cusco. Ahora, si tú ves, hay un pequeño canal, que eso ha sido algo hecho en la época colonial, posiblemente tiene tejas, pero de aquella época, pero tiene una continuación de piedras, que es todo este lugar. Ahorita actualmente nos encontramos debajo de muchos de estos lugares, que son muros muy antiguos.
y realmente refaccionarlos tomaría mucho más tiempo. Se ha llevado una pequeña reunión que necesita un proyecto muy grande para hacer este tipo de trabajos, y lo que más generalmente necesita el alcalde es pedir permiso, solucionar parte de lo que va a ser la congestión, y realmente no tenía mucho de este apoyo, o realmente no hay suficiente tecnología para hacer este tipo de proyectos. Lo que tú dices es que esto va hacia abajo. Sí, todo esto va hacia abajo, sí, esto va directamente hacia la calle Mantas, y realmente si esto seguiría continuando la calle Mantas, arruinaría parte de lo que se ve a la vista del Puma, lo que nosotros conocemos, la ciudadela del Puma. Muy bien, así como este lugar, hay muchos lugares y nosotros lo vamos a buscar. Sabemos que en el 2003, 2007 ya estaba viendo estas noticias de la calle Mantas, que cuando estaban arreglando las tuberías se empezaron a mostrar, incluso hay unas graderías muy especiales que se encuentran en las construcciones más antiguas de la ciudad imperial y en los templos más antiguos de Cusco. Y al ver esas construcciones, las piedras que se unen una tras otra, ese era parte de un canal que pasaba por lo que era el centro de Cusco. Ahora, actualmente estamos en el 2021, estaban volviendo a restaurar muchas de estas calles y tenían que cambiar las tuberías y arreglar parte del piso. Entonces, al hacer estas obras, las excavaciones, empezaron a ver ya pequeños muros en un inicio. Imagínense, estar cambiando las piedras, empezaron a aparecer los muros, y esto justo es en calle Z, la calle Z con la calle Agustín, y esto es prácticamente a unos 100 metros, 50 metros del Coricancha. Es relativamente cerca. Al hacer las excavaciones se percata que ahí empieza a haber muros, y este tipo de muros, el tipo de construcción de estos muros no son de simplemente viviendas o andenes, no son como muros imperiales, un muro muy especial que solo se construye en lugares muy importantes. En el video vas a poder ver que incluso estos llegan a pasar el 1,5 metros de altura, de hecho que no pueden escarbar más, porque siempre para hacer estas excavaciones hay un estudio anterior, porque es necesario preservar parte de este patrimonio. Entonces hay lugares que incluso lo han llegado a tapar con plástico porque no querían que las personas se enteren, pero el momento que he llegado a hacer las grabaciones, justo estaba los arqueólogos mostrándolo, y tuve la oportunidad de grabar ciertos lugares que no te dejan mostrarte así fácilmente. Y realmente, como vuelvo a decirte, en Cusco, debajo de Cusco, hay mucho más. Realmente en Cusco hay lugares donde se realizan este tipo de circuitos, que yo ya lo voy a poder hacer, ya que ya se me ha dado la oportunidad, y gracias a que ya me he podido graduar, voy a poder mostrarle parte de estos lugares. Inclusive, no sé si te acordarás que hemos hablado de un hotel, el Hotel Marriott, no sé si te acordarás, te comenté que a mí también me habían comentado, hace tiempo, ya que será 5 años, y yo mismo fui a hacer una pequeña grabación, pero no te permitían grabar en estos lugares, dado que cuando estás dentro de un hotel no te permiten mostrar los videos. Pero lo especial del Marriott, imagínate la calle, hay una calle que se llama Ruinas, ingresas 2 pisos bajo tierra, 2 pisos, casi 5 a 6 metros de altura, de profundidad, perdón. Ingresas bajando las escaleras y adentro hay construcciones. Ah, o sea, en el mismo hotel, tiene... Dentro del mismo hotel, abajo, en la parte del subsótano. Sótanos, imagínate. digamos. Ah, yo me quedé impresionado. Pero ahí tú puedes entrar, que hay que cuartos también, o qué, es sí, jardín. de hecho que hay habitaciones del mismo hotel, pero el hotel incluso antes de la pandemia lo hacía de forma gratuita. Pero ahora por la pandemia, el COVID, ya no se permite este ingreso. O sea, era algo turístico para bajar ahí. Algo turístico. Pero tú has tenido la oportunidad de bajar. Turístico. Pero realmente es magnífico. Y yo desde siempre te comenté que la ciudad está debajo de todo esto. Y esto tengo una propia hipótesis. No sé si sabes que debajo de la catedral se hablaba sobre que en 5 o 6 metros bajo tierra había personas que hacían turismo, los propios padres de la catedral, los dominicos, te hacían un pequeño circuito y bajaban. Se hablaba de como leyendas en ese entonces se hablaban, que bajaban hasta la parte, será 6 metros por la parte subterránea, y llegaban a ver una pequeña laguna y botes. Sí. Entonces me conocí con personas ya, de hecho, que más de 70 años, que han llegado a hacer ese tipo de circuitos. Y ellos me dijeron que sí,
efectivamente había una laguna pequeña y un bote ya, bueno, viejo, que ya no se podía usar. Pero este tipo de sucesos se hacía antes de 1950. ¿Qué sucede? Que por el terremoto de 1950, sabes que muy bien muchas casas se han destruido, templos se han destruido en Cusco, sucede que este terremoto ha llegado a tapar parte de esa estructura y de esa entrada. Y desde entonces ya es muy difícil el acceso hacia la parte interior. Y esto se ha quedado olvidado. Un dato muy importante para ti. Ahora, los sitios arqueológicos que obviamente están tapados bajo tierra, bajo las avenidas principales de Calle Amante, bueno, de todo el centro histórico, es debido al terremoto de 1650. Dado que este terremoto, recordar que hay partes de crónicas, también hay pinturas en la misma catedral que hablan que este terremoto en ese entonces, 1950, se considera pues que era una construcción con arquitectura de los españoles. Entonces, este terremoto ha causado que todo esto llegue a tapar parte de todas estas estructuras incas. Inclusive hay arqueólogos que hablan que ha habido aluds, estos aluds que han llegado a tapar parte de estos lugares muy importantes, imagínate. Pero bueno, de 1650 no tenemos fotografías, no tenemos nada, pero ya estamos acercándonos a un estudio que realmente nos podría mostrar muchas cosas. Claro, también hay una calle que fuimos, Limapampa creo que es, o una plaza, donde está la garra, hay otra, ¿no? Donde también puedes, Limapampa Chico le llaman. Limapampa Chico y Limapampa Grande, ahí hay una plaza y puedes bajar, ¿no? Y también se ve, ¿no? Como un subterráneo, ¿no? Sí, eso también fue que en trabajos y lo encontraron y lo dejaron así, como para poder ver. Dejaron parte de los andenes para que las personas puedan ver. Inclusive, no sé si estás enterado, ya será 6, 7 años cuando un grupo de ladrones entraron por el río Sapi y ellos llegaron a ir por debajo, siguiendo el río Sapi con sus linternas y querían, creo que era robar una botica, pero al final la policía los atrapó por la bulla que hacían en el piso. Y cuando los atraparon, ellos empezaron a comentar que debajo del Cusco se encuentran piedras inmensas, que estos son de trabajos de la cultura, inca, por así decirlo, porque no sabe con exactitud si ha sido parte inca o parte pre-inca, pero esto eran ya canales que había desde hace tiempo. Pero dado por el paso del tiempo y por la necesidad de las vías para el avance de los vehículos, del carro, de los trenes, se tenía que taparse estos lugares. Pero realmente lo que oculta el Cusco es muy hermoso. Y tal vez no estamos hablando de 5, 6, tal vez de 10 años, se puede hacer estos circuitos de los túneles debajo del Cusco. Porque realmente claro, sería algo muy que hermoso. Lo que tú dices es que hay y hay unas crónicas, ¿no? Donde creo que, no recuerdo bien, discúlpenme amigos, creo que es Mateo Pumacahua o no sé quién, cuando se rebelan, ¿no? Los incas contra justamente antes de la independencia, ¿no? Justo que está dando la serie Los Otros Libertadores, ¿no? En Frecuencia Latina. ¿Ves? Está de moda el Cusco, está de moda, está volviendo todo un poco. Y bueno, justamente creo que lo llevan como para darle los tesoros, ¿no? Una donación para la causa rebelde, y lo llevan por unas chincanas, ¿no? En el Cusco mismo, pero le vendan los ojos, ¿no? Y él dice que lo introducen como en un laberinto también, supongo como para que él no sepa dónde es. No recuerdo quién es al que llevan, pero le vendan los ojos y él dice que escucha ríos subterráneos, y también el tic-tac del reloj y él asume, o las campanas, algo así, o algo, ¿no? De la catedral, cree que estuvo debajo de la catedral, pero no sabían por dónde entraba, y ahí logró ver, creo que el disco solar, o las estatuas de los incas, el oro y todo, ¿no? Y luego ya lo sacaron de ahí. Entonces, estas leyendas que hay tendrían una base real, o sea, sí habría debajo de muchos de estos sitios, habrían habido por lo menos recintos, ¿no? Grandes y incomunicados, ¿no? Perfecto. Subterráneos. Hay una mejor prueba, aparte de la zona X de las chincanas, de hecho que muchas personas hoy en día, no puedo creer, yo mismo no lo puedo creer, pero consideran que tú mismo has estado, que la zona X ya son lugares que de hecho que de forma natural estaban ahí, pero han sido trabajadas, hay mano de personas, mano de una cultura que ha trabajado, pero actualmente sigue habiendo personas que no creen en estos lugares, realmente ellos tienen que estar ahí para ver que hay trabajos. Yo mismo me pregunto, ¿cómo es posible que no crean aún habiendo un video, una evidencia? Ahora, con lo siguiente, sí tengo una prueba para demostrar
que debajo de Cusco podría haber este tipo de entradas enormes, y esto es gracias a un lugar llamado Balcón del Diablo. En recientes declaraciones de Anselm P. Rambla para el canal Sintonía Secreta, concluye preliminarmente que aunque Sacsayhuamán fue usada como una fortaleza de la resistencia inca, su principal propósito fue ser una ciudadela solar de máxima importancia en el mundo andino. Volviendo a las declaraciones para Deborah Goldstern, el investigador también comentó que el túnel inca llamado Chincana Grande desemboca en un punto dentro de las murallas de Sacsayhuamán, conecta con otras estructuras subterráneas que no son de construcción inca, sino que pertenecen a una cultura muy anterior no especificada y que se adentran en el interior de los Andes. Deduce que los incas construyeron este túnel para unir estos dos espacios sagrados en este axis mundi andino. Paralelamente a este túnel principal, los incas construyeron también un acueducto que se dirigía y regaba los jardines del Coricancha y que actualmente se puede ver parte de su recorrido en la ciudad del Cusco. La antigüedad oficial de Sacsayhuamán es totalmente cuestionable por las excavaciones de Rambla, pues halló en lo más profundo del muro megalítico cerámica pre-inca y lejos de terminar las estructuras megalíticas del muro, estas continuaban, profundizaban aún más. Las evidencias retrotraen la antigüedad del templo de Sacsayhuamán a un mínimo de 5000 años. Añade Rambla, definitivamente Sacsayhuamán es más antiguo aún y necesita mayores estudios para determinar su verdadera antigüedad. También reveló Anselm P. Rambla haber sido contactado por los Capac Cuna, una organización secreta andina que le revelaron que los Quipu Camayoc del tiempo de la conquista, que eran además amautas, astrónomos, matemáticos e ingenieros, no contactaron con los españoles. Estos sabios de alta alcurnia preservaron y no divulgaron la ciencia inca de los huiracochas de la raza de oro o raza solar. Lo que ha llegado a nuestros oídos en las crónicas es información de segundo orden. Por eso es que aún hay muchos vacíos en la información que nos han transmitido las crónicas. Sacsayhuamán es un mundo subterráneo poblado de galerías que aún no han sido excavadas, pero de las que tienen noticias. El mismo Garcilaso afirmaba que se tardaría más de 7 días en recorrer sus subterráneos. Entonces es probable que allí esté el ajuar del Coricancha, el oro y los tesoros intelectuales de los incas. Anselm va más allá y nos dice que existiría subterráneamente una quiputeca de quipus nominales de escritura hecha en filamentos de oro y plata que solo podrían ser leídos por los Capac Cuna. Esta información suena lógica, pues se sabe que los quipus textiles podrían corromperse enterrados por la humedad, así que quipus nominales de oro muy bien podrían existir. Mi amigo e investigador Eduardo Camacho Vidal circuló una información bastante interesante. Cuenta que un amigo suyo, cuando era niño, junto con otro niño más, estaban jugando cerca del Coricancha, hace muchos años, ahí donde la vegetación abundaba. De pronto, había un pequeño ingreso en una abra de 2 rocas, y pasaron. Vieron en el interior de aquel lugar una zona amplia y abovedada, que tenía luz, pero no sabían de dónde emanaba. El lugar
estaba cubierto de vegetación, totorales en su mayoría, pues en el medio se encontraba una pequeña laguna con aves y pequeños peces. Al salir del lugar, comentaron su experiencia a sus padres, familiares y extraños. Todos quisieron explorar aquel lugar. Llegaron rápidamente en grupo al Coricancha. Algunos lograron ingresar, sin embargo, los sacerdotes raudamente los sacaron. Luego de algunas amenazas, los sacerdotes cerraron el lugar tapiándolo y al final enrejaron el sitio. En una reciente entrevista realizada por Ansel Pirrambla al padre Gamarra, ex prior del Coricancha, este confirmó la historia. Habló de la existencia de la chincana que sale del Coricancha y que llega a Sacsayhuamán. Dice que está a 3 cuadras del templo y continúa hasta llegar por donde baja el agua de Sacsayhuamán. Además señaló que hay oxígeno allí abajo. Entendemos entonces que el recorrido se puede o se podía hacer en perfecto estado. De mis hermanos que llevan por muchos siglos aquí y continuamente se ha ido transmitiendo, por ejemplo, que por este lugar salieron con un choclo de oro e hicieron la corona de la Virgen, y lo tenemos, ¿no? Y lo tenemos. O sea, está la corona está está guardada. En determinado momento ya lo mostraremos. Esto nos dice que sí, pues hay tesoros, hay valores en este lugar como también en otras zonas del Cusco, y esto nos interesa, creo que descubrir a todos y mostrarlo a la posteridad, y sobre todo, ojalá, haciendo un museo de sitio en este mismo lugar. Recientemente viajamos con Yamel Hilares a la chincana de Chacán, en Sacsayhuamán. Sin duda, debe ser afluente subterráneo del río Sapi y forma, en el subsuelo, parte de los ramales de las chincanas del Cusco. Cieza de León afirmaba que en tiempo del Inca Sinchirroca se desahogó la plaza de armas, pues era un lago pantano. De hecho, hay 2 ríos que atraviesan de parte a parte la ciudad, pero sus lechos están cubiertos por losas de cemento y transformados en calle. La duda es lógica. ¿Aprovecharon los incas una gruta natural para tender el túnel entre Sacsayhuamán y el Coricancha? El padre Gamarra, en 1993, cuenta la sagrada función de la chincana del Coricancha. Relata el clérigo que cada 24 de junio el interior del túnel se iluminaba por completo gracias a los rayos del sol que se reflejaban sobre la superficie del famoso disco solar. Este los proyectaba hacia el interior de la chincana, donde una serie de espejos o planchas metálicas pulidas eran capaces de recoger y conducir la luz hasta la mismísima fortaleza de Sacsayhuamán. Los incas eran astrónomos y geómetras consumados, así que toda esta operación de precisión debió tener un significado para ellos que hoy desgraciadamente hemos perdido. Tony Morrison, arqueoastrónomo, propuso que los discos solares iban a parar a un tabernáculo dentro del Coricancha que recogía sus rayos y los extendía por todo el recinto. Muy bien, nos encontramos en la plaza de Limacpampa, conocido por los pocos lugares que aún se puede ver los muros subterráneos de la ciudad de Cusco. Aquí en Limacpampa van a poder apreciar que hay ventanas y también parte de una entrada que, bueno, hoy en día está cerrado y se puede apreciar lo que son los muros de la época inca. Como bien sabemos, Rafael, debajo de la ciudad imperial hay otra ciudad y esta se está tapada por los terremotos de 1950 y el terremoto de 1650. También, como hemos podido ver, a una cuadra superior, también conocido como Limacpampa Chico, se encuentra una piedra parecido como si un puma hubiera dejado una huella, por eso le conocen como la huella del puma. ¿A dónde nos... De hecho, ¿A dónde nos lleva si nosotros vemos, hay un camino que está ingresando a la parte inferior, que será más o menos de 2 metros, y después se va al lado izquierdo. Es como un pequeño que se puede bajar, sí, pero hoy en día pues no está cerrado y parece que el propio municipio lo ha cerrado y no hay el permiso, al menos que uno pueda pedir un permiso por el medio del municipio para poder observarlo. Es interesante que no lo han ocultado, o sea, al contrario lo han dejado ahí abierto.
hacia el público. Sí, Público, de alguna forma. inclusive en este sector hay, como puedes ver, como ventanas que uno durante el día puede apreciar parte de estos muros. Solo que, bueno, por querer proteger, porque hoy sabemos que lugares que son oscuros, callejones, las personas tienden a entrar, a miccionar, a veces botar la basura, es por esa razón que lo tienen cerrado. Claro. ¿Se sabe a dónde conduce esto? De hecho, era parte de los canales. Recordad que esta es la calle Tuyumayo y por aquí está pasando un río. Y estas bajadas, estos andenes, unían el río que se encontraba aquí. Actualmente este río está pasando por abajo y estos muros incas nos mostraban el río. Claro, hace un tiempo tú nos diste un reporte que habían encontrado cerca al Coricancha y por las otras calles. ¿Por qué calle fue? Por la... Esta es por la calle cerca a San Agustín. Filmaste, te envié los videos. Hablamos. Sí, porque no es el único lugar. Hace poco también sí hay en una casa, espero encontrar la noticia, te lo voy a enviar, donde han encontrado construcciones de la época inca. Sucede pues que esto no quieren que salga en noticia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura intervendría el lugar. Son construcciones subterráneas. Son construcciones subterráneas. En la época de la pandemia, una familia ha encontrado tapados en su casona. Imagínate que hay mucho más por descubrir. Estamos prácticamente a unos 200 metros aproximado. El Coricancha está cerca. Está a mi espalda. La última frase del investigador Acer P. Ramos. Va a haber, esta es su frase, va a haber mejores investigadores que van a demostrar los grandes secretos de la ciudad de Cusco. Y la verdad saldrá a la luz. Las crónicas proscritas siguen recobrando importancia hoy en día. Fernando de Montesinos, en sus célebres Memorias Antiguas, Historiales y Políticas del Perú, refiere la existencia de una de estas vías que enlazaba Tiahuanaco con Cusco. Un camino que, por cierto, tal y como indicó Vicente París en 1992, muy probablemente corresponda al recorrido que efectuaron bajo tierra los hermanos Ayar, enviados por su padre Huiracocha, para que funden el imperio de los incas. El escritor Raymond Bernard afirma que estos túneles se extienden por varios cientos de kilómetros hacia el sur de Lima, a Cusco, una vía al desierto de Atacama, otra al Brasil, donde está conectado por túneles a la costa. Ahí las chincanas se sumergen bajo el fondo del océano en dirección a la perdida Atlántida. Así también lo sabía Madame Blavatsky. Los incas sabían guardar secretos. Por eso es que recién tuvimos noticias de Machu Picchu 500 años después. Así se guarda este gran secreto que es la ciudad subterránea de Sacsayhuamán, donde está la recámara del tiempo, la chincana dimensional. Hicimos unos cortes importantes de más de 10 metros y encontramos restos, y en el análisis arqueológico pudimos observar que el sector es pre-inca e inca. Hubo dos ocupaciones, pero que los constructores de Sacsayhuamán, estamos en una época no del 1100 sino muy antigua, en que es una construcción pre-inca en sus bases originales. En esta excavación pudimos comprobar a ciencia cierta que esto es así. Lo que pasa es que Sacsayhuamán está excavado nada más un 15 o un 20%, por lo tanto tendríamos que hacer cortes de excavación muy profundas para entender el origen de Sacsayhuamán. A su vez, Sacsayhuamán contiene unos laberintos importantes mencionados por Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso mencionó los 3 torreones que ya fueron descubiertos digamos en nuestra época, en nuestro siglo XX, por Valcárcel. Pero la existencia de los laberintos, hay una documentación real de que es un hecho que existe esos laberintos dentro. Si encontrásemos esto, entenderíamos el origen de Sacsayhuamán y entenderíamos que es una construcción ciclópea muy antigua, pre-inca. Esta es nuestra opinión.
Como puntualiza Ansel P. Rambla, la apertura de los túneles de Cusco será uno de los descubrimientos que está relacionado con el nuevo Pachacuti mencionado por la tradición andina y que está pronto por llegar. Este sagrado lugar representa el verdadero Axis Mundi andino, pues es el Cusco, ombligo del mundo. Este a su vez encierra en su interior todo el secreto de la tradición incaica y preincaica, así como los objetos más sagrados existentes en el Coricancha y en el mismo Sacsayhuamán. Con la llegada de este Pachacuti habrá grandes cambios en los Andes y tendremos el regreso de Incarri. Muy bien, aquí se encuentra la roca de 14 ángulos. Vamos a contarlos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da la vuelta, 11, 12, 13, 14. La roca de los 14 ángulos. La pueden visitar en el Coricancha. Siempre es hermoso poder visitar este lugar y apreciar la tecnología antigua. Esta es, ¿no? Para que la reconozcan. La roca de los 14 ángulos. Aquí está. Y da la vuelta, como hemos visto. Hermoso Coricancha, como siempre. Hermoso.